Bueno, me gustaría preguntarle a los presentes, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que se vio la sesión pasada? Y si alguien me puede recordar qué vimos la sesión pasada. No, señor. ¿No tienen dudas? Bueno, pero sí sería chévere que alguien me recordara qué vimos el día miércoles. Profe, estamos revisando un Excel de, es que no me acuerdo cómo se llama el Excel, pero era algo del gobierno, un 5% del gobierno y unos impuestos mes tras mes. Ok. Hicimos se llaman fórmulas básicas, operaciones básicas donde pues sumamos como tal un porcentaje a un valor, luego le descontamos un porcentaje a otro valor. Listo, bien, bien Viviana, bien el compañero que aportó. Listo, bien, sí se acuerda. Bueno, espero que esas fórmulas les hayan sido de utilidad, que vean cómo se formula. De hecho, alguno de sus compañeros, no sé si esté presente acá, creo que sí, preguntó sobre formular todo en una misma casilla. Yo le decía, claro, uno lo puede hacer. Digamos que la dificultad de las fórmulas siempre la van a ir haciendo o le van a aumentar el- la dificultad a ustedes según sus necesidades. Nosotros nos encargamos de enseñarle lo básico, que usted sepa cómo se hace, y la idea es que usted lo practique en su diario vivir, en su trabajo diario. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla. Nosotros, listo. Nosotros tenemos este documento en la plataforma e-learning, ¿cierto? Entonces, recuerdan que yo les pedí que por favor lo descargaran. Entonces, recuerden, van a venir a la plataforma e-learning. Ustedes van a estar en el inicio, van a venir a la unidad de aprendizaje 3 y vamos a bajar hasta el material de apoyo y está la lista colegio. Van a descargar ese documento que se llama lista colegio. Mientras lo descargan, les voy a dar un minutico. Listo, ya lo tenemos todos. ¿Aún no? En mi Supongo que caso, sí. sí, ya está listo, profe. Listo, sí, pues, digamos que ya iba a suponer que sí, ya había pasado en tiempito. Entonces, bueno, con esta lista de colegio nosotros vamos a realizar algo que de pronto ustedes ya conocen y de pronto otros no. ¿Qué es? Vamos a aprender filtros, vamos a aprender a ordenar y más adelante vamos a manejar otro documento para ver unas fórmulas básicas. ¿Listo? Vamos a jugar con unas fórmulas y las vamos a aprender. ¿Listo? Para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Entonces, dice, comportamiento, estudiantes en seguimiento, Colegio Colombia.
Tenemos 15 estudiantes seleccionados donde se les preguntaron diferentes datos. Entonces, antes de filtrar y antes de hacer cualquier acción, lo que ustedes deben analizar es qué contiene la tabla. Por ejemplo, tenemos un código, tenemos nombre y apellido, tenemos la edad, tenemos curso, tenemos el género o en el sexo, cantidad de hermanos, RH, una fecha de atención y una nota de comportamiento. Entonces, como les decía la clase pasada introductoria para este tema, pues en este caso, ustedes van a poder realizar ordenamiento y filtros según las necesidades que tengan. ¿Listo? Según las necesidades que vayan teniendo en sus trabajos. ¿Qué es lo que primero que vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestro documento. Yo lo hice con el mouse, pero también tenemos atajos de teclado. Recuerden los atajos de teclado. Control Shift y las flechitas para seleccionar todo un documento, por ejemplo, en este caso. De hecho, yo podría revisar si hacia el final o hacia abajo existen, por ejemplo, datos. Ya me di cuenta que no. Ya hice una revisión para no omitir información y concuerdo en que la tabla que voy a crear está desde código hasta el 4.0 que está en la fila 20 en nota de comportamiento. Vamos a insertar una tabla y sale como esta rayita alrededor de la selección que hicimos. Le voy a decir, claro que sí, la tabla tiene encabezados. Él va a tomar que la primera fila son encabezados. Y él convierte eso pues, en una tabla con un diseño que yo puedo cambiar según lo que yo necesite. ¿Listo? Entonces vamos a poder ver unos filtros que son básicos, que ya están adquiridos o bueno, ya están incorporados al paquete de Excel. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos ¿Dónde se a bloquea? filtrar. Buenas tardes, ¿sí? ¿Quién tiene dudas? ¿Cómo me repite lo del filtro, por favor? Sí. Una vez ustedes crean las tablas, él automáticamente, bueno, aunque eso se puede cambiar, pero automáticamente la tabla crea estos botoncitos. Esos botoncitos que ustedes ven acá son filtros. De hecho, si ustedes ahora tienen una tabla, les aparece este nuevo menú que se llama diseño de tabla. Pues aquí ustedes van a ver que encuentran el botón de filtro, que lo pueden quitar y poner dentro del diseño de la tabla. Que si yo necesito una fila de totales, también podría agregar una fila de totales. ¿Listo? Una fila con bandas para verlas de colores. Que hay una fila de encabezado, donde se quitan o se ponen los encabezados. Que se agregue en la última o en la primera columna. Que las columnas también tengan colores. ¿Listo? Esto de segmentación de datos lo vamos a ver más adelante. Yo puedo quitar duplicados. Si yo selecciono esta tabla y le doy convertir en rango, y le doy sí, él vuelve y deja la tabla como un rango de datos, o sea, ya no es una tabla. ¿Por qué? Porque revertí el proceso. Cuando yo vine y inserté la tabla, esto era un rango. ¿Un rango por qué? Porque comprendía desde un inicio hasta un final. El inicio, pues era D5, desde D5 hasta M5, y desde D5 y M5 hasta la fila 20. Entonces, esto es un rango de datos. Yo puedo tomar un rango más pequeño. Yo puedo decir, mi rango de datos puede ser este. Mi rango de datos puede ser este. No necesariamente cubre toda la tabla. ¿Listo? Bueno, todos los datos. En este caso vuelvo y le doy tabla y vuelvo a tener mi tabla con mi diseño. Yo le puedo cambiar el nombre a la tabla. Yo puedo decir tabla, ejemplo.
Y es muy importante, si ustedes en una tabla, que le pongan un nombre que se acuerden para manejarla más adelante en otras pequeñas situaciones. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda de cómo se crea la tabla, cómo se configura, cómo volver a tener un rango, cómo volver a tener una tabla? ¿Ninguna? Señor, todo claro. Listo. Entonces, en los filtros, ustedes pueden venir acá a mirar los filtros y ustedes no necesitan una tabla realmente para filtrar, pero la tabla ayuda a tener un orden un poquito más claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está en ascendente, está en orden ascendente, desde el 1 hasta el 15. Pero yo puedo venir aquí al botoncito de filtro y decirle, no, me gustaría de mayor a menor. Entonces, cuando yo le doy de menor a mayor, el orden cambió. Todo cambió. ¿Se hicieron cuenta? Miren cómo, lo voy a volver a dejar como estaba. La primera es Catalina, el segundo es Juan y la tercera Juliana. Y el último, Felipe. Al ordenar de mayor a menor, Felipe, que era el último, cambió acá. Y vemos que Catalina de primera pasó a última. Juan estaba de segundo, pasó a antepenúltimo. Y Juliana estaba de tercera, pero ahora está de tercera de abajo hacia arriba. Listo, yo puedo ordenar según mis necesidades. Existe otro método. Si yo quiero buscar algo en específico, entonces yo digo, quiero buscar a la persona con el filtro 9, con el código 9. Entonces acá, en el botón, existe un buscar. Cuando yo pongo ese 9 allí y le doy a aceptar, él disminuye todos los datos de la tabla y solo trae lo que tenga el valor que yo ingresé por teclado en el valor de búsqueda. En este caso, el 9 es Mariana López, tiene 4 años, está en seguramente transición, es una niña, tiene un hermano, su grupo sanguíneo es AB positivo y se atendió el 23 de julio del 2019 y tuvo una nota de comportamiento de 4.5. En este caso, existen formas de volver a traer toda la información o puedo traer un filtro personalizado, puedo personalizar más datos para traer. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero ver la 9, pero también quiero ver la 10. En este caso, podría poner acá el 10 también y seleccionarlo, pero en este caso solo traería al 10. Si yo quiero cambiar un poco de eso, y los datos me lo permiten, porque hay datos que son muy, muy, muy extensos, digamos, tengo 1.000, 2.000 registros, pues verificar esto es un poco más difícil. Entonces yo podría hacer, vamos a buscar al 10 de nuevo, y lo agrego a la selección del filtro. Pero como tengo el 10, entonces busquemos al 6, por ejemplo. Y lo agrego. En este caso, yo ya tengo 2 personas. Y si yo quiero buscar, por ejemplo, también al 1, pongo el 1, pero yo cuál de todos estos quiero traer, no, estos no son. Y yo lo agrego al filtro actual. Miren que esta vez me borró a otro, porque yo no seleccioné. ¿Cómo lo soluciono? Puedo revisar acá y traer los diferentes, ponerle un chulito a las diferentes selecciones que yo quiera traer. En este caso, sí voy a traer más de uno o de dos. Traje al 6, traje al 3 y al 1 junto al 10. Puedo borrar el filtro. Resulta que si yo, por ejemplo, tengo, por algún motivo yo marqué a estas personas con un color, yo puedo traer únicamente, digamos, no sé, yo las marqué así salteaditas.
E imaginen un conjunto de datos muy extenso, donde no se ven en pantalla, sino que son tantos que hay muchos sin marcar y por allá abajo, digamos por acá abajo, estuvieran los resultados. Y yo digo, no, pero es que yo necesito traer los resultados porque yo los marqué exclusivamente para modificarlos, porque tenían datos incompletos, porque, bueno, o de pronto eran los mejores clientes y necesitaba traerlos para ofrecerles como una bonificación o una promoción, ¿listo? En ese caso, le vamos a dar en el botón de filtro y aquí ustedes pueden filtrar por color. Entonces están los sin relleno y los que tienen un color de relleno. En este caso hay que tener cuidado porque cuando yo le di un formato de tabla con colores, pues él tiene coloreadas, por ejemplo, estas casillas. Pero ese filtro de color no me sirve para nada. Mientras que en la fila yo sí rellené los amarillos porque eran los que necesitaba. En este caso le doy clic a los amarillos. Y si se dieron cuenta como él únicamente deja los que yo tenía. Pero en este caso, en otra columna, yo no tengo seleccionados colores. Por ejemplo, vean, aquí en cantidad de hermanos, yo le doy filtros por color y él hace un filtrado, pero ese filtrado está mal, porque ese filtro no tiene ningún significado. Simplemente trajo los que estaban coloreados según el diseño de la tabla. Que bueno, que yo lo puedo quitar aquí y ya cuando yo cambie el diseño, no, filas con bandas, filas sin bandas, columnas con bandas. Vamos a ver qué diseño nos sirve. Digamos, como yo aquí ya le puse un diseño, la mejor opción es venir a darle sin relleno. Porque ese diseño ya no se puede cambiar. Una vez ya estoy acá, entonces, miren, ahora sí, él ya no está poniendo las bandas. Si yo vuelvo y le doy bandas, él vuelve y lo hace. Ahora sí, lo está haciendo bien. Miren, con bandas, un color resaltado, pero es que él lo hace para que tome uno y uno. Uno resaltado, uno normal. Uno resaltado, uno normal. Para el mejor manejo de la información. Porque si uno tiene así, pues de pronto no entiende cuál es la información correspondiente a Felipe. Hay un poquito más de dificultad para leer esto. Entonces, para mí, las bandas ayudan muchísimo para la gestión de entender, por ejemplo, que esos datos en azul, pues son una fila y los blancos son otra. Entonces, yo no voy a tender a confundir datos de aquí y de allá. Datos de aquí y de allá, no. Simplemente me dejo guiar por el color. Pero tengo que tener en cuenta que si yo hago ese filtrado por color, pues realmente no va a funcionar. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Todos están entendiendo? ¿Todos habían manejado filtros por color y demás? Sí, señor. Sí, ¿Sí, profe. sí lo han manejado? No muy Listo. claro. ¿Qué no está claro? A ver, pregunte y yo le aclaro. No, digamos que anteriormente no la había manejado así tanto por color ni le había, digamos, de importancia a al subrayado, digamos. Ah, ok. Listo. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo de menor a mayor. ¿Listo? Ahí vuelve a la normalidad. Se supone que ingresaron en este orden en el listado. Pero resulta que ese orden no me convence. Sí, así ingresaron al sistema, pero yo necesito es manejarlos en orden alfabético. Yo lo puedo hacer por nombre o por apellido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo ordenar de la A a la Z con los nombres. Entonces, en este caso, todo el orden de códigos quedó
pues curiosamente, en desorden. ¿Por qué? Porque el primero alfabéticamente es Adrián, que tenía el código T14. El segundo era Brian con el 11. Y por ejemplo, la primera creo que era Catalina, quedó de quinta, porque su nombre indica que no es la primera. Pero yo no me voy a quedar únicamente con el nombre. De hecho, vamos a ver algo. Este también se va a llamar Felipe. Y este también se va a llamar Felipe. Yo vuelvo y ordeno de la A a la Z. Casualmente ya están bien ordenados, pero aquí, alfabéticamente, hablaba E, M y R. Están de la A a la Z también. Pero no necesariamente tiene que ir en ese orden en esa columna. En esa columna yo quiero que vaya de la Z a la A. ¿Qué pasó? Él ya no tiene en cuenta el filtro de nombre, sino únicamente el filtro de apellido. ¿Sí se hicieron cuenta? Aquí ya se desordenó, pero aquí se ordenó de la Z a la C. Entonces tengan en cuenta eso. Ustedes van a poder organizar únicamente por un color. Digo, por un color no, sino por un filtro a la vez, ya sea por nombre o por apellido. De hecho, yo aquí por ordenarlo de la Z a la A, vemos que Z a la C, Adrián, aquí ya no está un orden lógico. Los códigos tampoco no están ni en ascendente, ni en descendente, ni en un orden en específico. ¿Listo? Yo también puedo ordenar por edad, entonces de menor a mayor. La persona que tiene menos edad o la niña con menor edad es Mariana de 4 años y Nicolás es el niño más grande con 9. ¿Listo? Aquí puedo ordenar por sexo, entonces miren aquí tengo todas las niñas primero y luego todos los niños. Organizo femenino y masculino. Si yo le doy de la Z a la A, pues va a ser lo contrario. Va a traer los niños primero y las niñas después. O en el curso, ustedes dirán, pero es que aquí hay letras y números. De menor a mayor, él toma los números primero y deja las letras después. Y de menor a mayor, pues deja primero las letras y luego los números en orden descendente. Empieza en 4, termina en 1. De igual manera, para los hermanos, de menor a mayor, estas personas tienen 0 hermanos, un hermano, 2 hermanos y únicamente hay una persona con 3 hermanos. RH. En el RH es más difícil porque aquí yo simplemente estoy tomando orden alfabético. A más, digamos que no hay A negativo, ahí está AB negativo y AB positivo. Aquí uno puede decir, pues debería estar primero lo positivo y luego lo negativo. Y lo mismo con los O positivos, están los positivos, porque eso es un orden personalizado que vamos a realizar acá. Entonces dirán, profe, si yo necesito un orden según mis necesidades, vamos a venir a la edición, en insertar, botón de filtrar, y ustedes pueden crear un orden personalizado. ¿Listo? Entonces ustedes pueden ordenar. ¿Qué quieren ordenar? Yo digo el RH. ¿Y cómo lo quiero hacer? ¿De la A a la Z o una lista personalizada? Entonces yo puedo decir una lista personalizada, ya la habíamos manejado. Entonces yo quiero que primero, que esperen, lo corro por acá. Yo quiero que, por ejemplo, sea A positivo, luego sea AB positivo, luego AB negativo.
Luego está B positivo. Y yo podría agregar B negativo, aunque aquí no estén. Igual acá, yo podría agregar A negativo. Y finalmente, quiero O positivo y O negativo. Y yo lo agrego y lo voy a aceptar. Entonces, si yo ordeno RH por ese orden, aunque ustedes no lo noten en la cabeza, bueno, visualmente tan sencillo, vean cómo lo que yo les había dicho, que no entendía por qué, cambió. Pasó el O negativo de estar, mire, lo voy a hacer aquí, mire, de la A a la Z. Bueno, vamos a cambiar, digamos, de la A a la Z. Miren cómo él ya no ordena, porque esto tiene un orden personalizado. De hecho, vamos a ordenarlo por de la A a la Z, pero en el nombre. Y vamos a darle de la A a la Z nuevamente, en el RH. Miren cómo se volvió a desorganizar. Se volvió a poner A positivo, bueno, no hay A negativo, pero en O negativo y O positivo volvieron a intercambiar. De nuevo están los negativos y de final están los positivos. Yo he dicho, no, pero es que yo no quiero eso, voy a volverlo a filtrar. Un orden personalizado. Voy a ordenarlo de esta forma. ¿Ya notaron? El O positivo vuelve a estar primero y el O negativo de último. ¿Listo? ¿Qué significa? Que yo acá, desde un orden personalizado, yo puedo agregar una lista personalizada para ordenar de diferentes formas estos grupos sanguíneos, perdón, se me estaba viendo el nombre, este grupo sanguíneo. Y yo lo puedo agregar las veces que lo necesito. Si yo quisiera agregarlo por animales, digamos, si tuviéramos algo de animales, la lista que creamos la primera clase nos serviría. O si yo estoy manejando fechas, pues por mes o por día de la semana. ¿Listo? Yo puedo utilizar ese orden. Yo puedo agregar un nivel. ¿Qué significa? Que puedo agregar otro filtro. Y luego lo quiero agregar, por ejemplo, quiero ordenarlo por apellido. Y lo voy a hacer de la A a la Z. ¿Qué significa? Que él tiene los A positivos acá de primeros. Pero ahora yo no estoy manejando un filtro como lo teníamos hasta hace un momento, sino que aquí yo ya tengo dos filtros. Organicé por el RH como lo tenía, primero los A, luego los AB, luego AB negativo. Recuerden que los negativos quedaron luego de los positivos. B positivo, no tengo B negativo y A negativo, sino pues estarían después. O positivo y O negativo. Pero a estos A negativo, por ejemplo, a estos A positivo, vamos a revisar los nombres. Un segundo, por favor. Perdón, que me dio un estornudito. Entonces, ya no estoy solo por A positivo, sino que si yo me dirijo a los apellidos, él ordenó los apellidos de las personas con A positivo únicamente de orden ascendente. O sea, ya no tengo únicamente los A positivos, sino que tengo los A positivos ordenados alfabéticamente de la A a la Z. Entonces vemos Corredor, Escobar, Niño Rodríguez. Pero, por ejemplo, yo no quiero por el apellido, sino que ahora yo quiero ordenarlos por los códigos, de menor a mayor. Vamos a ver qué sucede. Esta vez tengo igualmente los A positivos, pero si yo me dirijo a los apellidos, entonces vemos que ya no hay un orden. R, C, N, I, E, nada que ver. Pero los códigos quedaron ordenados ascendente, miren, 2, 4, 6 y 13. Son los códigos de las personas con A positivo. ¿Qué sucedió con estos también? Los O positivo
pues están ordenados por grupo sanguíneo o positivos todos acá, pero también vemos un orden dentro de este otro grupo sanguíneo. Está el 1, el 5, el 8, el 11, el 14 y el 15. ¿Qué significa? Que ordenó no solo por RH, por grupos sanguíneos, sino que por código. Y él creó como subgrupos, si se dan cuenta. El grupo de los A positivos están ascendentes. Los AB positivos, pues también, 7 y 9. Digamos que AB negativo, pues solo hay uno, que es Juliana, igual con los B positivos. Entonces aquí digamos que cambios visibles no existirían. Pero para el O positivo, sí vemos que se creó ese como subgrupo nuevamente y ordenó por código este subgrupo pequeño de O positivo. Y bueno, O negativo solo hay uno, entonces no hay como visiblemente nada que ver. ¿Qué opinan? ¿Ya habían manejado de pronto ustedes filtros y digamos que un filtro dentro de otro filtro para ordenar no solo por una columna, sino por varias? No lo había visto. No sé, Jer. ¿Y qué tal? ¿Interesante? ¿Le parece que lo puedo ayudar en sus funciones? Sí, se puede aplicar para varias cosas como temas de inventarios. Claro, este es un listado pequeño, pero imaginen un listado grande donde usted tenga que filtrar por productos, por un nombre en específico, de pronto, inclusive, no estamos hablando de estudiantes, sino de clientes de la empresa. Entonces también puedo crear diferentes niveles, cuáles fueron los clientes ordenados de la A a la Z que han venido en el último año, en el último mes, en el último día, porque inclusive yo puedo agregar otro filtro. Vamos a ordenar ahora por fecha. Y yo quiero agregar un nivel nuevo. Yo digo por fecha de atención, quiero que sea de los más recientes a los más antiguos. ¿Qué va a suceder? Que de pronto se nos alteren ciertos filtros, porque ya agregar más de dos variables y fijar. Por ejemplo, tenemos los A negativo, pero ¿qué pasó con el código? Vamos a mirar el filtro. Miren, el RH, tenemos la lista personalizada, entonces los A positivos van a seguir primero siempre. Pero, por ejemplo, ven, el código que está de menor a mayor ya no está de menor a mayor. Inclusive es curioso porque quedó. Ah, no, sí. Ahí está, perdón. De menor a mayor. No, no vean que quedó de mayor a menor, no de menor a mayor. Significa que omitió eso porque está ordenando por fechas. Están las fechas más recientes, luego las más antiguas. Pero no logra encontrar ese orden. Y ese es el problema de agregar muchas variables a una búsqueda o a un filtro. Que en este caso la fecha de atención no deja, en este caso, que el código realice su función de ordenarse de menor a mayor. ¿Por qué? Porque el 13 tiene la fecha de atención más cercana y el 2, que se supone que era el que debería ir primero, pues tiene la fecha de atención más vieja. ¿Por qué sucede esto? Porque en el orden personalizado, si se dieron cuenta, el nivel cambió. Si yo lo cambio por código y luego por la fecha de atención, yo pongo de menor a mayor y de más recientes a más antiguos, él no va a tomar las fechas como el referente. El A positivo sigue siendo el primero, bien. Aquí ordenó por código, sí, 2, 4, 6 y 13. Pero aquí no me está haciendo el orden de qué? Del más reciente al más viejito. Casualmente están como cruzadas. Miren que
cuando yo ordeno por código y no por fecha, quedaron los más viejitos de atención arriba y los más recientes abajo. Esto es casualidad, miren, 2, 6, 8 y 10. El mes está ordenado casualmente contrario a los códigos. ¿Listo? Pero esto es casualidad nada más. Listo, yo puedo borrar los filtros. Entonces, si yo tengo unos filtros aplicados en mi tabla, yo vengo aquí en el orden y le doy borrar. Y ya en este caso, queda con el orden que tenía último, pero ya no tiene ningún tipo de filtro. Entonces, por lo cual, por ejemplo, yo puedo darle de menor a mayor y ya él ordena por códigos. Pero ya tiene un filtro. Yo lo borro, él queda en ese orden, pero ya no tiene ningún filtro aplicado. Si yo le doy al botón de filtro, quito el botón de filtrar. ¿Listo? Que sería lo mismo que venir al diseño de tabla y quitar el filtro de esta manera. ¿Listo? Y pues nota. Pues yo puedo seleccionar las mejores notas de mayor a menor. Ya sé que estas personas tuvieron un puntaje perfecto, se califica de 0 a 5 y que esta les fue medianamente bien, pero que por ejemplo a Nicolás le fue muy mal. De hecho, puedo ponerlo de primero, de menor a mayor. Entonces tengo que tener principal atención en estos dos estudiantes porque su nota es muy baja. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud hasta acá? ¿No? Por el momento ¿Ninguna no. duda? Todo Camilo tiene una pregunta. Sí, Camilo, adelante. ¿Camilo quiere hablar? Camilo, hola. Tiene la mano arriba. Bueno, creo que Camilo no tiene ninguna duda. Bueno, básicamente esa es la opción para filtrar. No es algo muy complicado, es sencillito. La idea es que siempre piensen en sus necesidades, en lo que tengan que manejar en la empresa. No significa que yo siempre tenga que ordenar, si existe un código, entonces que yo tenga que ordenar por el código, sí o sí. Porque imagínense, si yo necesitara manejar los estudiantes para saber quiénes son los más pequeños, o sea, por edad, pues el código realmente no me indica nada correspondiente a la edad. No existe una relación allí. Entonces, no, no, pues yo quiero ver quiénes son los menores. Esos son los más pequeños. Eso era lo que yo necesitaba. Entonces, yo filtro por donde yo lo necesite. No, y que yo solo quiero traer al más pequeño. Entonces, quito la selección de todo y busco en este caso, el filtro está ordenado. Entonces, digo, no, solo traigo a la persona con menos edad. Ah, bueno, es Mariana. ¿Qué puedo hacer con Mariana? Necesito saber hablar con los papás porque la metieron tan pequeña, si está preparada para el colegio. No sé, yo soy un profesor y estoy pensando en qué hacer como docente con la información de esa estudiante. O porque su nota de comportamiento fue 4.5, si pudo ser mejor, pudo haber sido de 5, en qué falló. Digamos que ese es el análisis que yo le voy a ir dando a mis filtros. Y en este caso, miren cómo el borrar, pues vuelve y trae toda la tabla. ¿Listo? Es muy sencillo, no es nada del otro mundo. Espero que ustedes también estén practicando por ahí, mirando los personalizados, que ustedes pueden agregar diferentes niveles, muchos filtros, pero pues entre más agreguen, de pronto menos ordenar la información, porque pueden existir datos que aquí en el código choquen con, por ejemplo, el curso y no realice o nos realice el código de filtro o el de curso, pero no ambos. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuándo sucede más que nada esto? Cuando existe un código y cuando existe una fecha.
De pronto, si ustedes lo hubieran ordenado por sexo, pues él simplemente traería hombres de primero y mujeres después. ¿Por qué? Porque no se trata de números, sino se trata de letras. Entonces, por ejemplo, vamos a ordenarlo por código, de mayor a menor. Vamos a filtrarlo por curso. No, vamos a filtrarlo por el de RH, que ya tenemos una lista personalizada. Y luego por sexo, pero de la Z a la A. Entonces recuerden, primero, código, RH y sexo. Entonces vean, hizo el de código, descendente, de 15 a 0. Pero, si se dan cuenta, él no ordenó bien en RH. No ordena bien en RH porque no tiene esa prioridad. La prioridad la tiene el código. Si ven cómo aquí no logró. Y pues por el sexo sí vemos que de pronto lo ordenó de cierta manera, masculinos, femeninos, otra vez masculinos, luego femeninos, luego un masculino y un femenino. Lo ordenó relativamente, pero estos dos chocaron y aquí no se pudo hacer nada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el filtro personalizado tomó de primero un número. Si yo lo hago por RH, como lo habíamos hecho ahorita, vamos a ver, RH, luego aquí por código, de menor a mayor, y luego por sexo de, por ejemplo, de la A a la Z. Vemos que aquí sí nos hace el filtro de A positivo. Vemos que aquí sí ordena de ascendente entre código, ¿listo? Pero, por ejemplo, aquí en esta parte, pues no logró como un orden específico. Masculino, femenino, masculino y masculino. No logramos ver el femenino o el masculino primero y luego el femenino. Se mezclaron. Entonces, tienen que tener cuidado con utilizar más de dos filtros y ver que si utilizaron más de dos, de pronto la información no se cruce y logré mostrarle hasta tres filtros en orden personalizado como ustedes lo agregaron. En este caso, no lo hace. ¿Listo? Tenemos otra. ¿Listo? Opción de ordenación. Si ustedes le dan en esta opción, él distingue entre mayúsculas y minúsculas. Tienen que tener cuidado si activan esta opción porque ustedes no saben quién escribió el nombre o los nombres, por ejemplo, de los estudiantes y pudo haber traído un Andrés sin tilde y otro Andrés con tilde. Entonces, no es lo mismo ordenar esos dos nombres. No los va a reconocer de manera igual. Entonces, hay que tener cuidado con esto que vamos a realizar. ¿Listo? Por acá están hablando, dicen Camilo está teniendo problemas con la descarga. Camilo está en su computador personal o en el de la empresa. Yo les recomendaría que hable con la persona encargada de TI o bueno, de tecnologías de la información, tecnologías, y que le reinstalen nuevamente el paquete de ofimática. Usted obviamente no va a tener permisos, pero el encargado sí. Entonces, que le reinstalen el paquete de ofimática.
porque no es normal que no lo deje descargar. ¿Listo? Listo. Muy bien. Con esto terminamos y pues vemos que, bueno, yo puedo cambiar el orden personalizado antes de avanzar. Yo puedo, digamos, este lo puedo subir de primero, este lo puedo bajar de último. El código lo puedo dejar de último o lo puedo volver a subir de primero o en el intermedio. Aquí yo selecciono la fila, el orden que yo quiera darle y les cambio el nivel. Ven como el código está de primero, luego puede estar de último. Y yo puedo copiar niveles, entonces código, siempre va a ser por código. Obviamente eso está mal, no va a ser como muchas cosas. ¿Listo? Y puedo eliminar los niveles. Entonces no me sirvió el último nivel, entonces simplemente lo elimino y quedo con los dos que sí me está organizando. ¿Listo? Y yo lo voy a aceptar. Bueno, digamos que hasta aquí no hay dificultad. Eso es lo que está por acá en el documento de la universidad, si ustedes lo quieren revisar. eh, Filtros de la A a la Z, de la Z a la A, de mayor a menor, todo eso ya lo vimos. Digamos que es muy parecido a lo que yo les explico. Es una guía sencilla, de más antigua a más reciente, etcétera. El orden personalizado, entonces ustedes ya recuerdan las listas. La idea es que ustedes creen listas. Inclusive, miren, aquí nos muestra cómo él ordena por curso y deja primero los de transición y luego los otros cursos que ya aumentan. Yo lo hice por listado de grupo sanguíneo. Entonces, aquí él muestra cómo quedaría eh, los de transición primero, o sea, Catalina, Laura y Mariana, luego Camilo, que están primero, y luego los más grandes que serían Nicolás y Adrián, que están en cuarto. Ah, bueno, faltaría mencionar esto. Entonces, aunque yo ya lo había mostrado, y ustedes ya lo saben, yo puedo crear formatos condicionales para resaltar. Entonces, por ejemplo, los que sean mayor a, no sé, a 4, son los que les fue bien. Y yo le digo que lo voy a rellenar con texto verde. Entonces él me dice, claro, mire, a todas las personas que están en verde, fue a las que les fue muy bien. O yo puedo venir y decir, vamos a resaltar los que sean menor que, por ejemplo, que es 5, 5.0, 5,0. Los voy a rellenar con amarillo. Entonces el que hizo, dijo, uy, no, estas personas de amarillo no lograron, ¿qué es? 5, vean, tengo los 5 en verdes y los que no en amarillo. Listo, vamos a dejarlo en blanco, vamos eh, a ver estas reglas. Que esté entre. Entonces yo le digo, no, pues yo quiero buscar las notas que estén entre 3 y 4. Y esas las voy a resaltar en otro formato. Entonces, no sé, relleno en rojo, porque les fue mal. Y le voy a aceptar. Entonces me dice, ah, mire, estas personas están entre 3 y 4. Fue a las que peor les fue. ¿Listo? Permítanme, voy a borrar todos los formatos. Si lo voy a dejar centradito. ¿Yo qué más puedo hacer con esos números? Entonces, que sea igual a, bueno, tengo que marcarlos todos, que sea igual a. No sé, yo quiero buscar los que tengan una nota específica. Vamos a pensar en los que tengan 3,8, que hay uno, por ejemplo. Yo le voy a decir
Bueno, si vieran más con 3.8, por ejemplo, si yo cambio este 4.5 por un 3.8, él automáticamente lo rellena y me busca todos los que tengan esa nota. Y después yo digo, bueno, ¿saben qué? Yo quiero traer únicamente filtrado por color y traigo a los que tienen 3.8. Entonces, miren, ordenó no únicamente por nada en exclusivo, sino por la nota 3.8, que fueron los que yo traje por color. No, que entonces de pronto que sea igual a 4,5, que vemos que son varios. Y eso los va a rellenar con verde. Como no lo seleccioné todo, lo hice mal. Entonces tengo que, recuerden, todo, y ahora sí 4,5 con verde. Y él me dice, ah, claro, miren, aquí están los de 4,5. Y yo por ordenar por color, y ya traje primero los de verde y luego los de amarillo. O primero ningunos, porque ya le di por un color en específico. Le di filtro, no orden. Si yo le doy filtro, él cambia. Si yo le doy orden, él trae todo. Mire, yo le voy a ordenar por color. Entonces, primero los verdes o primero los amarillos. Pero yo puedo traer únicamente los de un color en específico, los de verde. Entonces, una cosa es ordenar y otra cosa es filtrarlos. ¿Listo? Muy sencillo, no es nada del otro mundo, ustedes lo pueden entender de una manera relativamente sencilla, lo pueden aplicar, no sé, de pronto imaginen por acá que eso no es cantidad de hermanos, sino de productos. Ustedes buscan de menor a mayor. La idea es que ustedes vean, por ejemplo, cuáles son los productos con menos stock y los marquen. Entonces, ustedes le van a enviar el archivo al de compras, entonces ustedes ya lo van a enviar, digamos, pues, resaltado, miren, entonces, todo lo que sea menor a 2. Pues, ah, no, mire, esto es lo que usted tiene que comprar. Todo lo que tengan menor a 2, necesitamos mínimos 2 de cada uno de esos productos. Esa persona ya va a entender usted a qué se está refiriendo. Usted le tiene que explicar, pero usted también ya le está enviando organizada la información para que esa persona que esté haciendo eso lo haga de manera sencilla. ¿Listo? Hay más formatos que contengan. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a seleccionar todo. Bueno, pues yo quiero buscar algo que contenga un apellido en específico, Camacho. Y vean, traigámoslo en amarillo. Entonces, el que hizo, ustedes pueden filtrar y decir, bueno, todos estos son nuestros clientes con apellido Camacho. Obviamente yo puedo agregar otro cliente, ¿no? Si yo agregar otro cliente, vamos a hacerlo, por ejemplo, el 16, que se llame como yo, Andrés. Pero bueno, yo voy a hacer Camacho. Aunque aquí ya está filtrado por Camacho, ¿no? Él, cuando ustedes ingresan algo nuevo, específica, ya lo realiza. En mi caso yo tengo 31, no tengo curso, bueno, sí, digamos, estoy en maestría. Masculino, tengo un hermano, soy O positivo, pero mi fecha de ingreso fue el 27 del 10 del 2023 y saqué 5. Miren que él automáticamente, si yo estoy buscando algo en específico, tengo una regla de búsqueda, pues se las trae acá. ¿Listo? Yo puedo borrar todas las reglas. Todas las reglas de la hoja ya las borré. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, a mi apellido real. Yo soy Romero. Estoy escribiendo mal. Aquí yo no soy Andrés, sino soy Romero. E encontramos por acá otro Romero. Entonces yo lo mismo, selecciono todo, filtro condicional,
y yo le digo que, por ejemplo, Romero. Una vez hecho esto, yo puedo filtrar por color y él me dice, ah, bueno, porque de pronto imagínense, ustedes están allá en Andrés y alguien dejó el celular y es de apellido Romero. Ustedes quieren averiguar cuál fue el cliente que dejó su celular allá, porque ustedes investigaron y era un Romero, pero no tienen más datos. Entonces, primero, ustedes vendrían a aplicar el filtro de apellido. Y ya con el filtro de apellido, yo haría un filtro acá que ordenara de los más recientes a los más antiguos. En este caso, pues, ¿qué pasó? Si yo sé que hoy dejaron el celular, entonces posiblemente esta sea la persona a la cual pertenezca el celular. ¿Por qué? Pues porque fue hoy que vino al restaurante, hoy encontramos el celular y el único pues fue el señor Andrés Romero. Que de pronto entonces tengo dos atenciones hoy. Bueno, eso ya cambia la cosa. ¿Cómo lo haría? Pues en este caso ya no es directo. Tendría que hablar con ambos y decirle, señor Andrés, me gustaría saber si usted el día de hoy eh, pues dejó su celular acá. Pero yo ya estoy descartando, bueno, posiblemente aquí pueden existir muchos más romeros. Ustedes imagínense muchísimos, muchísimos, muchísimos más romeros. Pero yo ya descarté todos ellos porque tuvieron una fecha anterior al 2023, inclusive pudieron haber sido el 2018 todos. Significa que ninguno de esos Romero es un cliente que ha venido el día de hoy, por lo cual yo voy a decir, o no los voy a llamar y les voy a preguntar si se les perdió un celular. O voy a intentar enviarles un correo electrónico preguntándoles cuál era el celular de ellos, para saber si uno me responde, por ejemplo, yo le pregunto, me gustaría saber qué celular maneja usted. Entonces uno me va a decir, este me va a decir, no, pues a vuelta de correo electrónico me responde, no, pues yo tengo un Samsung y lo tengo conmigo, no pasa nada. Pues ya descarté que ese no va a ser y que posiblemente Andrés Romero sea la persona en que dejó, por ejemplo, un iPhone. Ay, sí, eh, yo les puedo responder, claro, ¿por qué me preguntan esto? El día de hoy, pues se me perdió el celular, por lo cual no tengo celular actualmente. Entonces, vea, señor Andrés, claro, usted no tiene celular porque lo dejó acá, se lo queremos regresar. Esto funciona pues como para este ejemplo. Existen muchos ejemplos en sus trabajos. Digamos que yo no conozco sus funciones, ¿cierto? Yo no tengo la capacidad de decirles exactamente un ejemplo para ustedes, pero lo más cercano posible. ¿Listo? ¿Creen que sea útil? ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría escuchar a alguno de ustedes que no sean los mismos. A ver qué opina. Vamos a preguntarle a Carolina. Carolina, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está Carolina? Bueno, ¿qué opina David Lancheros? Profe, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué opina usted de los filtros? ¿Son útiles posiblemente para su trabajo o en Eh, definitivamente? sí, profe, realmente, pues yo creo que es como una de las herramientas que más utilizo día a día. ¿Y los había hecho combinados y los había ordenado según algún orden en específico o manejaba los básicos? Pues manejaba los básicos, digamos, nunca había hecho un filtro con orden personalizado. Realmente no sabía que era posible. ¿Y cree que sea útil? Ahora en adelante, usted creando un orden personalizado, ¿cree que le pueda servir para el manejo de su información? Sí, porque, digamos, hay
Por ejemplo, como en el caso del ejercicio que está combinado el RH, ¿sí? En el que hay combinaciones diferentes, tal vez no se pueden filtrar por orden alfabético o numérico, entonces sí es bastante efectivo. Listo, excelente, David. Gracias por hablar conmigo y no me siento solo, ya alguien habló. Listo. Entonces, básicamente con esto terminamos la temática de los filtros. Existen diferentes, como ya les había mencionado esto, formatos. Entonces, ustedes pueden seleccionar el que más necesiten, el que sea de más utilidad. Puedo traer los 10 superiores, por ejemplo. Entonces, en las notas, yo puedo traer los 10 superiores, los 10% superiores y los traigo en amarillo. ¿Qué significa? Que él trajo los mejores. Si se dan cuenta, él prácticamente ya seleccionó los que tienen 5. O yo puedo seleccionar los 10 mejores. Entonces vean cómo los voy a seleccionar en verde. Él trajo las 10 mejores notas. Miren, 2, 4, 6, 7 y 3, 10. Por ejemplo, el 4 no está entre las 10 mejores notas. Este 4 tampoco, este 4 tampoco. Y el 3, 8, pues mucho menos. Significa que la nota mínima para entrar en el top 10 es pero entonces yo les pregunto, ¿qué pasa si a este le pongo 5? ¿Quién saldría? ¿Cuáles son los verdes? Entonces vamos a filtrar. Por color. ¿Tengo estos 10? No, tengo 11. No se actualizó. ¿Qué tengo que volver a hacer? Resaltar los 10 superiores. Con verde, de nuevo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué él me selecciona 11 todo el tiempo? ¿Quién sabe la respuesta? No la saben. Básicamente porque él toma empate entre estas dos personas. Y es válido cuando hay un empate, por lo general se posicionan en la misma posición, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, yo tengo que el primero sacó 5, el segundo sacó 4, 8. Y para el tercer lugar puedo tener 2 personas con 4, 7. Entonces, por lo general, en los listados siempre se marca primero, y luego se marcan con tercera posición todas las personas que tengan la misma nota. ¿Listo? Hasta completar 10, pero en este caso, como al completar 10 sigue habiendo un empate, él incluye al último como admitido, y luego ya los demás, pues no. Eso es lo que sucedió acá. ¿Listo? Bueno, con eso ya terminamos. Entonces, seguimos con funciones. Son funciones muy básicas. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar las funciones a aplicar. Bueno, aquí formato condicional, entre, eso ya lo expliqué. Diferentes formatos. El filtrado, ya lo sabemos. Resulta filtrado por sexo, ya lo hicimos. Por diferentes valores, por color de celda, etcétera. Digamos que todo esto del filtro ya queda súper claro. Entonces vamos a hacer funciones. Entonces existe la función aleatorio y aleatorio entre. Entonces yo lo voy a generar por acá. La primera función aleatorio, pues devuelve, como su nombre lo indica, un número aleatorio mayor a 0, mayor o igual a 0 y menor que 1. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué sucede acá. Él devolvió un valor que es el 003. Está entre 0 y 1. Y yo lo puedo arrastrar en diferentes, como tal,
casillas y él me va a generar ese número aleatorio. ¿Listo? Ninguno supera el 1, porque el aleatorio indica que está entre 0 y 1. De pronto, si ustedes llegan a hacer un concurso o alguna cosa así, donde ustedes quieran determinar un rango de valores, entonces usen la función aleatorio entre. Entonces yo digo, entre 1, punto y coma, y 100. Y a esas personas, sin repetir, yo les voy a asignar un número aleatorio. Entonces vean cómo él creó números aleatorios para cada una de las diferentes casillas. Y vemos que existe un problema, que de pronto aquí sí toca quitar duplicados porque creó un número aleatorio igual en diferentes casillas. ¿Listo? Yo eso lo resuelvo con quitando los duplicados. Entonces, por acá puedo venir a seleccionar formato condicional, valores duplicados, y yo ya puedo ir seleccionando cuáles son los valores que debo corregir o cambiar, porque están repetidos. ¿Listo? Por ejemplo, vean, el 18 no está repetido, 16 tampoco, 1, 93, 43 están bien. Pero seguramente este 19, si yo le aplico un filtro a esta casilla y filtro por 19, voy a encontrar ok. Se me olvidaba algo. Cuando yo muevo estas casillas, inclusive si yo las ordeno de menor a mayor, aquí no lo puedo hacer el ejemplo de los duplicados tan fácil, porque si yo aplico un filtro, él automáticamente cambia los valores, porque siempre que yo modifique algo, cambia los valores. Por ejemplo, si yo le doy enter acá, borro acá, todos los valores cambiaron. ¿Sí vieron? Ese sería el mayor problema de esta función, que siempre que yo cambie algo, cambia el resto. Miren, pum, se genera un aleatorio siempre en esas casillas. Posiblemente, si lo van a manejar por una rifa, necesitarían ir guardando los valores que ya están asignados a alguien. ¿Listo? Para que no repitan. Obviamente, si el número de la rifa es aleatorio, si ustedes no le están diciendo a la persona, por ejemplo, cómpreme la boleta 1, la boleta 2, no, sino que simplemente, o inclusive yo puedo generar diferentes valores para, no sé, los turnos. ¿Listo? Es una función muy sencillita que es práctica en algunos casos, no siempre. ¿Listo? Igual, aquí si se dan cuenta, el aleatorio acá también cambió. Cambia todo el tiempo. ¿Listo? Para eso funcionan estas de aleatorio. Entonces traen números aleatorios, como su nombre indica, números diferentes a cada una de las casillas que tenemos. Entonces, aleatorio y aleatorio entre. Yo le digo, ¿desde dónde hasta dónde? Yo le puedo decir aleatorio entre 10 y 20. Entonces, únicamente va a traer valores aleatorios entre 10 y 20. No va a haber un 21, no va a haber, si está entre 10 y 20, no está un 9, no va a estar un 8. Está un poquito más específico la parte de la búsqueda de valores entre. ¿Listo? Por ejemplo, ya vamos a venir a manejar este archivo, ahora sí en la hoja número 1. Y lo que yo voy a hacer es una suma. Digamos que por acá, pues ya están hechas. Digamos que la idea es que ustedes bajen el documento y borren todo eso. Si lo quieren hacer, si lo quieren ir revisando aquí, pues lo van a hacer. Como les indiqué, la suma se puede hacer con referencias o de forma directa. En este caso, yo puedo venir lo voy a hacer. Voy a escribir suma y yo puedo seleccionar el rango. Recuerden que la mejor forma cuando son muchos valores es seleccionar el rango. Desde G4 hasta G24, cierro y cuando hago la suma, pues él me dice cuánto sumó. No sé si por acá, ok,
aquí hay unos valores que van a ir cambiando, porque aquí explicaron la función aleatorio y aleatorio entre. Entonces, la suma de estos valores, por lo general, va a cambiar. No, y de hecho todo va a cambiar, porque en este ejercicio están multiplicando el valor aleatorio de el valor 1 y el valor 2. Significa que cada vez que yo haga algo, esta suma va a cambiar. ¿Sí se dieron cuenta? Por ejemplo, voy a volver a hacer la suma. Vuelvo y selecciono todo el rango. Y vuelvo y le doy a aceptar. Miren cómo aquí hay 9.700 y 14.200 y eso va a cambiar. Miren, cambió todo porque aquí en el ejemplo de la plataforma están multiplicando los valores aleatorio y aleatorio entre. Y están haciendo el producto. Y luego están sumando esa parte. Bueno, está sumando D, E y F. Bien, está sumando la suma. Realiza la suma entre D, E y F. Entonces aquí esta suma depende de estos tres valores. Dos de ellos son aleatorios y esta es la multiplicación de los dos primeros. Por eso siempre va a cambiar. ¿Qué quiero ver? O qué quiero que ustedes vean. Digamos que, bueno, vamos a traer esto. Vamos a copiarlo y únicamente vamos a pegar los valores para que no nos cambien. Ahora sí ya no nos van a cambiar. Son valores exactos, ahora sí. Entonces recuerden, suma. Existen dos formas de hacer esta suma. Con rango o trayendo por punto y coma cada uno de los valores. ¿Qué pasa? Que este es más complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir indicándole cada valor uno por uno. En vez de hacer esto, pues digamos que bueno, si yo me aburrí de hacer uno por uno, seleccioné el rango, inclusive después tengo que seleccionar este, y ahora sí, hace la suma. La suma es 11.000. ¿Me va a dar lo mismo que si yo hago la suma completa? ¿Recuerden la clase del miércoles? Claro que sí. Da lo mismo. Si yo sumo de a poquitos o sumo todo completo. ¿Listo? ¿Qué es importante acá? Digamos que recuerden esa función sumar, no existe restar, no existe multiplicar, no existe dividir como tal dentro de las funciones. Si se dan cuenta, pues estas son las sumas de los valores que están acá encima. Ahora, a ustedes les dicen, bueno, queremos saber el promedio. Entonces, ¿cómo nos enseñaron el promedio en el colegio? ¿Alguien se acuerda? Sin función. ¿Cómo hallaban ustedes el promedio de algo en el colegio o en la universidad o en el trabajo? ¿Lo recuerdan? ¿Quién hacía promedios o quién se acuerda cómo hacer el promedio en el colegio, en la universidad, en el trabajo? ¿Alguien? ¿Con porcentaje, profe? No, digamos que lo más básico, antes de fórmulas y más. Cuando lo hallaban manualmente. Con regla de 3. No, el promedio no se puede sacar con regla de 3, ¿o sí? Creo que se sumaban dos valores y eso se dividía por dos. Pues es el promedio entre los valores. Ah, entre dos valores. Digamos que esa era la respuesta. Muy bien. En el colegio, lo que haríamos nosotros es seleccionar, por ejemplo, esto, eso, más esto, más esto, más esto, digamos más esto. Serían 5 valores. Y luego eso se dividía en 5. Y eso era un promedio. En este caso, pues, ¿creen que esté bien? Vamos a revisarlo. Es mejor hacerlo con la función promedio. Ustedes seleccionan 5 valores, por ejemplo, en este caso, los mismos 5 valores, y generan un promedio. Vean que este estaba mal. ¿Por qué estaba mal?
porque recuerden que la formulación tendría que haber sido diferente para que él haga un promedio de manera correcta. Ah, esto es otra cosa. Si ven la importancia de dividir bien y de hacer los símbolos bien, si yo no pongo los paréntesis, él no va a poder dividir por 5 toda la suma de esto, sino que genera primero una división acá y luego una suma toda rara, que no es lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces existen dos formas de hacer promedio. Y vean que da lo mismo. Con la suma de cada uno de los valores, pero imagínense si ustedes tuvieran que hallar el promedio de ventas del restaurante. Imagínense cuántos clientes atienden al día en un restaurante. No sé, pues, obviamente pueden ser poquitos o pueden ser muchísimos. Un fin de semana creería que son cientos de personas que van a un restaurante, ¿cierto? Entonces, imagínense usted venir a sumar uno por uno para hallar el promedio de ventas del restaurante para un día. Pues no aplica, no aplica. Para eso existe la función promedio, y en este caso ustedes pues simplemente toman los valores, los promedian directamente, y él nos dice, en ese rango, igual yo pude haber seleccionado más, si yo puedo haber seleccionado 1000, él automáticamente halla el promedio y lo calcula, sin necesidad de escribir la fórmula matemática de suma, 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 suma y dividido por la cantidad de elementos sumados. No, aquí es directo. ¿Listo? Así se llama un promedio. Existe una función para hallar el máximo. Entonces yo le digo, vamos a hallar el máximo en este rango. Visualmente, ¿cuál es el máximo? ¿Quién me quiere colaborar? De este rango que está en azul. ¿Cuál es el máximo? $1,273, creo. Casi, está justo encima. 1351. 1,351, sí. Sí, sí, sí. Entonces, si yo le digo que a él que me busque el máximo, él me va a traer exactamente ese valor, 1351. ¿Para qué sirve esto? ¿No? Pues ustedes necesitan verificar cuál fue la venta máxima del día. Pues van y buscan en los valores de venta ese máximo. Perdón, bueno, lo voy a hacer aquí abajito, pero aquí abajito. Entonces también yo puedo hallar el mínimo. En este caso, él me va a traer el valor mínimo. No lo voy a preguntar porque pronto, para que no se pongan a analizar, pero es como que 315, si no estoy mal. Vamos a ver. Claro, 315. Y por ejemplo, si yo modificara este y le pusiera 400, el siguiente valor mínimo sería 365, que está acá. Luego sigue 378, 370, 378 y 392. Si ven cómo automáticamente él encuentra el valor, y si yo le pusiera un 1 acá, el valor mínimo es 1. Y si yo pusiera, por ejemplo, acá en 5000, perdón, estoy dando en nada. Ah, no, sí está. El valor máximo cambia y el mínimo también, según lo que encuentre él en el documento. ¿Listo? Entonces por acá ya vimos la suma por columnas, bueno, es lo mismo que por filas, o sea, fila o columna es lo mismo. El promedio aritmético ya lo sabemos. Tenemos la opción de contar. Entonces, ¿cómo funciona este contar? Muy fácil. Yo le voy a decir, igual, vamos a contar cuántos valores hay acá. Y él me va a decir, existen 15 valores. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, lo puedo contar uno a uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ah, sí, él hizo un conteo. ¿Para qué me sirve a mí en el restaurante? No sé, total de ventas hoy. Listo, ya tengo el total de ventas hoy. Fueron 15. ¿Listo? Yo hice un contar de todas las ventas, de todos los valores que encontré allí, de todas las facturas.
Ni siquiera tengo que contarlo por nombre ni nada. Yo lo puedo contar directamente desde el valor pagado. Encontré que pagaron 15 cuentas, entonces todo eso fue el total de ventas del día para nosotros. ¿Listo? El máximo ya lo expliqué, va a traer el valor más grande, el mínimo pues trae el valor más pequeño. Sumar sí. Entonces, bueno. Aquí yo le voy a dar una condición. Él dice, sumar sí. Entonces, como dice aquí el texto, dice, esta función entrega la suma de los valores que cumplen con una condición. Por ejemplo, en la celda J5 calcularemos la suma para los valores generados aleatoriamente en la columna D. La condición es que va a ser mayor a 0,5. Entonces vamos a mirar el ejercicio. Aquí hizo una suma, hace una suma sí, lo que esté acá, ¿cierto? Es mayor a 0,5. En este caso, este valor no lo suma. Entonces vamos a poner en rojo rápidamente sin que cambie los valores que nos sumaría. Este no lo suma. Este no lo suma. Este no lo suma. Estos dos no lo suma. Esto no lo suma. Esto no lo suma. Estos tres, estos cuatro tampoco lo sumaría. Y estos tres tampoco lo sumaría. Por eso, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que sumó realmente, o sea, lo que es mayor a 0,5, da un total de 5.100. Mientras que acá, en la suma total, pues da 8.000. Significa que lo que quitamos en rojo, que no suma en la condición, es alrededor de 3.000. Entonces yo le puedo decir, aquí vamos a hacer una suma propia. Suma sí. Yo le digo, suma sí lo que está acá, punto y coma. Perdón. ¿Cuál es el criterio? Pues, miremos acá, repitamos, miren. Aquí está. El criterio es la regla que yo quiera darle. Entonces, igual, sumar sí. Y yo le puedo decir, si esto es mayor a 500. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una suma completa. Porque ese valor 14.000 parece muy alto, pero vamos a realmente ver que no es cierto. Miren, él sumó casi 2.000 menos, porque él no tomó lo que sea menor de 500. Vamos a hacer una verificación. Ustedes van a decir, ¿cómo se verificaría? Vamos a hacer un sumar, pero esta vez vamos a sumar únicamente lo que sea menor, perdón, lo que sea menor a 500. Y él dice que son alrededor de 1.900. Se supone que si yo hago una suma de estos dos valores, debería darme exactamente lo que sumo todo. Entonces miren que sí cumple. Vamos a ponerlo en verde. La suma de todo es la misma suma dividida de lo que fue mayor a 500 y lo que fue menor a 500. ¿Sí ven cómo sí cumple? En este caso, el no sumó todo lo que fue mayor de 500.
Y aquí únicamente hicimos lo contrario. Sumo lo que fue menor a 500. Entonces yo le pongo una condición. Por ejemplo, si yo quiero hacer una promoción a las personas que tuvieron compras en mi restaurante mayor a, no sé, 500.000 pesos. Obviamente aquí lo estamos manejando sin tantos ceros. Por ejemplo, aquí fueron 392.000, aquí alguien gastó 1.200.000, aquí 1.300.000. Digamos, agregándole ceros. Pues digamos que yo primero sumo que son las ventas mayores y luego hago un filtrado. Voy a hacer un filtro acá, un formato condicional, lo que sea mayor que 500. Ah, miren, esto fue lo que sumó realmente al inicio. Estos 14.000 salieron de estos rojos. Y yo a estos rojos les voy a traer unas promociones especiales. ¿Listo? Yo ya estoy haciendo dos cosas a la vez. Primero, hice un conteo de mis ventas, todas las ventas que fueran mayores a 500, y luego los marqué para ofrecerles una promoción a esas personas. ¿Listo? Súper sencillo. Aquí hace un conteo igual. Si todo lo que encuentra acá en la fila E es menor a 500, entonces solo suma, bueno, hace un conteo. Significa que, recuerdan que yo acá hice un contar, ¿dónde hice un contar? Aquí un contar. Yo también puedo contar, sí. Entonces, espérenme, quito todas las reglas de la hoja para que tengamos nuestros rangos. Digamos que aquí no estamos manejando esto, sino estamos manejando este pequeño rango sacado de acá, porque aquí está aleatorio y no queremos eso aleatorio. Yo le digo, igual, contar sí. Contar sí, por ejemplo, vamos a darle punto y coma. Lo que encuentra ahí es mayor, por ejemplo, vamos a ponerle 2.000. Es mayor a 2.000. Si ustedes se dan cuenta, solo tenemos un valor que debería aparecer acá. Porque el resto de valores, excepto este 6.000 que está por acá, no son mayores a 2.000. Vamos a hacer el conteo. Ah, claro, mire, sí. Hizo un conteo únicamente de lo que fue mayor a 2.000. Si fuera en el caso contrario, menor a 2.000, recuerden que el total de ventas era 15. Pero estuve contando únicamente los de menos de 2.000. Significa que este no fue contado, contó esos 14, que es lo que se refleja acá. ¿Listo? De igual manera, vamos a mirar ahora la gráfica que nos proporcionó plataforma. Entonces, es dice promedio sí. El promedio sí es si la suma total mayor o igual a 800. En este caso, el promedio para todo lo que fue mayor o igual a 800 que encontró acá, pues es de 1.300. No toma lo que es menor a 800. Por ejemplo, este 700, estos no los tomaría. Los voy a marcar en verde, aunque debería ser en rojo. Estos no los toma para el promedio. Únicamente toma todo lo mayor a 800. Este tampoco. Porque de pronto dañan el promedio, bajan el promedio de ventas. Entonces la idea es tener lo más alto posible mi promedio. Listo. Y con eso pues ustedes van a ver sumar sí, condición, contar sí, condición. Son condicionales. Recuerden esas condicionales. El punto sí es una condición. De hecho, creo que la próxima clase vamos a ver la función sí solita. Y si no es más adelante, más adelante. Y vamos a ver de qué trata este sí. ¿Por qué aquí nos crea una condición? Y allá cuando entendamos esa parte, ustedes van a decir, ah, ¿saben qué? Sí, tenía razón el profesor. Él sí crea una condición para algo que sea falso, verdadero, o que sea válido o inválido. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá?
No, señor. No sé, Camilo, a qué se refiere con sumar todos los valores y dividir el número entre... Ah, para el promedio, sí, 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 sí. Bien, Camilo, bien. Qué pena, lo leí hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Muy difícil o ya lo habían hecho? Profe, yo tengo una duda. Sí, María, claro que sí. Adelante. Yo sé, pues digamos que estamos hablando de números, pero por ejemplo, en el contar, yo lo puedo utilizar también ¿De para... qué, perdón, se le cortó? ah, ¿me escuchas? Sí, adelante. Es que se le cortó un momentico. Ok, el contar también se puede utilizar para cuando tengo bases de datos, pero de nombres. Claro que sí. Permítanme ahora nuevamente desde las descargas el documento de los estudiantes. Ah, ¿el contar sí o el contar? Pues el contar, es que estaba revisando con una base de datos que yo tengo, pero no me dejó, me dio 0. No, porque aquí usted hace un contar. Él dice contar, ¿por qué? ¿Por qué dice contar? ¿Por qué dice 0? Perdón. Vamos a volverlo a hacer. Igual, contar. Entonces vamos a revisar. Él dice, agregues, tenemos los valores. Pero él dice que eso es un valor. O sea, aquí no lo tomaría como tal. Sí se puede, pero es que se me está yendo la paloma en este momento. Estoy seguro que se puede contar los nombres, porque es como, pues en realidad es como cuando uno llega aquí y selecciona y él hace un recuento. Él dice que son 16. Pero aquí, esperen, ponemos... Ah, es por lo que aquí está en tabla. Esperen, quitamos esta tabla. Quitemos esta tabla y hacemos el conteo. Entonces, de nuevo, contar. Yo le puedo dar contar a esto si esto no está... Bueno, tengo que agregarle una condición. En este momento se me olvidó la condición. Y yo el lunes le explico cómo lo hacemos. ¿Listo? O el martes. Ahorita se me fue de la mente. Pero sí, uno puede contar nombres y apellidos. Porque la idea es que usted sepa, no solo acá, inclusive acá no es que yo ponga a contar y aquí funcione y ya. Él también tiene que funcionar con apellidos. Solo que aquí uno tiene que agregar una variable para que no esté vacío si no estoy mal. Déjeme revisar, o mejor dicho, déjeme ir pensándolo mientras voy dando la clase y ya ahorita le doy la respuesta, ¿le parece? Déjeme, yo lo voy pensando, Listo, porque profe. ahorita se me olvidó. Estoy pensando. Mm, contar sí, pero es que el contar... No, porque bueno, es que el contar sí sería para traer un apellido en específico. No, déjeme pensarlo bien y ya miramos, ¿listo? Listo, profe. Porque sí, yo puedo, o sea, ya me acordé el contar sí, pero el contar sí es para traer, digamos, un apellido en específico, no para hacer un conteo general.
como un recuento. Espero me acuerdo, recuento. ¿Cómo hacer un recuento para textos? No, ahorita no lo tengo en mente, porque ya me acordé que si uno quiere traer un texto en específico, pues digamos en este caso yo pongo un contar sí, pero yo sé que esa no es su idea. Yo le doy esto, le doy el criterio, y en este caso yo puedo decir, cuénteme los Romero, que yo he puesto varios. Y él me cuenta que hay 3. Y si yo cambiara acá por otro Romero, serían 4. Ahí sí es el conteo. Pero solito, para hacer el conteo, no lo tengo en mente. Tengo que pensar. ¿Listo? Pero, por ejemplo, miren, aquí yo estoy haciendo un conteo de un apellido en específico. Lo tengo que pensar. ¿Listo? Porque ahí sí se me olvidó completamente. ¿Cuál estoy pensando? Mientras, entonces, contar sí, ya tenemos que son condicionales. Con eso prácticamente ya cerramos esta parte. ¿Qué vendría? Vamos a mirar el taller 3. Yo sé que ya tenemos varios talleres pendientes, que ya hemos entregado, que son muy pequeños. Entonces la idea es que los revisemos, miremos qué nos indican y yo lo explico para que ustedes lo puedan realizar este fin de semana. Entonces dice, entonces miren, esta actividad van a trabajar ordenamiento y filtro, que ya lo hicimos. Van a ver funciones básicas que ya vimos, como suma, promedio, contar un máximo, un mínimo, un sumar sí, un contar sí y un promedio sí. A ustedes les van a dar este documento. Entonces miren lo que tienen que hacer. Tienen que mirar que la nota 1 vale 10%, que la nota 2 vale 20%. Entonces, ¿qué van a hacer? Y yo les voy a explicar para que lo tengan claro. Pues entonces en este caso yo hago igual. ¿Cómo saco el porcentaje de la nota? ¿Cómo le digo a la nota 1 que ya vale 10%? Fácil. Entonces cojo la nota 1 y la voy a multiplicar por 0,10. 0,10 es igual al 10%. ¿Listo? En ese caso la nota es 0,38. Lo mismo con la segunda. Por 0,20. La tercera sería lo mismo, nota 3, por 0,30. Y la cuarta, pues va a tener 40% total de la nota sobre un 100%. Digamos, esto, si ustedes se dan cuenta, es sobre un 100%. Significa que esas es el porcentaje de cada una de las notas. ¿Cómo hallo la nota definitiva? Pues es una suma. Sumo cada uno de estos valores y me va a decir que la definitiva es 3,86. ¿Por qué? 3,8, pues ese es el promedio. Luego subió a 4,2. Esto tendría un promedio más o menos de 4, ¿cierto? Esto sería 4. Cuando ingresa el 4,8, esto subiría como a 4,4 más o menos. De hecho, miren, perdón, aquí está inclusive, nos ayuda acá. No es 4,4, sino más o menos 4,3. Pero en el momento en el que la persona sacó un 3 en la última nota y el porcentaje de la nota es mayor, significa que agregando el promedio está alrededor de 4, 3,8 más específicamente. Obviamente, si yo lo traigo acá y le quito todos los decimales, o sea, la nota exacta sería 3,86. Si yo lo manejo sin decimales, la nota sería 4. Si lo manejo con un decimal, sería 3,9. Obviamente él aquí nos muestra sin decimales. Él nos dice, bueno, pues el promedio es 4. El promedio 4. Pero el promedio real puede bajar si yo agrego o quito decimales. Por ejemplo, ahí,
486. Obviamente, el sistema cuando tiene un 486 arrastra a 49, a 39, perdón. Y si yo quito ese decimal, pues él aumenta o nos lleva inmediatamente a la unidad más cercana superior, que sería 4. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tendrán que hacer, calcular esos promedios para cada uno de los estudiantes. Luego, con las definitivas van a hallar el máximo, cuál fue la nota máxima, luego cuál fue la nota mínima, luego el promedio de nota de curso. Y luego van a decir cuál fue la cantidad de notas tomadas. Entonces van a hacer un conteo. Cantidad de evaluaciones perdidas. Entonces, ¿cuáles están bajo una nota? Inclusive aquí les van a explicar. Les dicen, miren, para iniciar deben completar el formato, llenar los valores, calcular la nota definitiva, la cual corresponde a la suma de 4 notas ponderadas. Eso fue lo que yo les mostré. Organizar a los estudiantes por orden alfabético, teniendo en cuenta su apellido. Bueno, allí lo van a organizar. Marcar la columna L como definitiva. Entonces, la L es la definitiva. Ya la tenemos, definitiva. Mediante formato condicional con color rojo los estudiantes que no aprobaron la asignatura, es decir, las notas inferiores a 3. Y con verde las notas destacadas por encima de 4 o 5. Entonces, ¿qué van a tener que venir? Formato condicional, en rojo las menores que, en verde las mayores que, indican acá. En la misma tabla, una hoja nueva, entonces van a copiar la base y van a filtrar los estudiantes que no aprobaron la materia. ¿Listo? Entonces, los que tengan menor a 3, pues simplemente van a ir a otra tabla filtrada. En una tercera hoja, filtrar los estudiantes con nota entre 3 y 4. Ya lo vimos cómo hacer hoy. Formato condicional entre 3 y 4. En una cuarta hoja, incluir sexo masculino o femenino y hacer un filtro anidado que muestre únicamente los estudiantes de sexo masculino que aprobaron la asignatura con mayor a 3. Ya saben, filtro personalizado o 2 filtros allí y que sea mayor que 3 y que sean hombres. ¿Listo? Completen la hoja 1, la tabla correspondiente a la columna O, máxima definitivamente, entonces la nota definitiva en la columna L, mínima definitiva de la columna L, que fue la que yo les calculé, promedio del curso, entonces promedio de valores de esos, cantidad de notas tomadas, entonces realizar el conteo de las notas comprendidas entre la celda D8 y G11. Entonces es un contar. Sí. Cantidad de evaluaciones perdidas. Entonces realizar el conteo de las notas inferiores a 3 comprendidas entre la celda D8 y G19. ¿Cuáles son D8 y G19? D8 y G19. Entonces aquí ustedes van a hacer, ¿qué? Esa condicional. Para todas las notas que sean menores. ¿Listo? A 3. Entonces el conteo, van a hacer un contar si lo que se encuentra allí igual, bueno, menor a 3,0, con la condición que yo les enseñé. Ya lo hacemos, ya lo miramos, pues no sobre la fórmula, pero sí sobre el Excel. Y el promedio de notas finales aprobatorias, entonces, aplicar promedios si las notas son mayores a 3. ¿Listo? Básicamente esa es la actividad, no es nada del otro mundo, si ustedes se dan cuenta acá, entonces, ¿cómo vamos a mirar las evaluaciones perdidas? Igual, contar, sí, le doy el rango, que el rango puede ser más de una columna. ¿Qué le digo? Si son menores a 3, entonces menores a 3,0. ¿Listo? Y cierro. Aquí, bueno, ustedes le quitan los decimales. Él dice que hay 35 notas por debajo de 3. ¿Cómo lo verificaríamos rápidamente? Acá, formato condicional, resaltar menor que 3. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué solo hay 8? Si aquí le hicimos un contar donde fueran menores, perdón, mayores, eran menores a 3,0. Ahora sí están las 8.
Una disculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esas fueron las notas perdidas. Miren cómo ya tenemos parte de la tarea, contar las evaluaciones perdidas. ¿Qué quería que vieran? ¿Y por qué lo expliqué? Porque lo habíamos manejado en una columna, pero yo puedo manejarlo en un rango de columnas. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Muy difícil? Ya prácticamente pueden hacer la tarea número 3. Igual yo a esa todavía no les voy a dar fecha. El martes lo hablamos. Si quieren ir adelantándolo, lo pueden hacer. Y yo el día martes, en la clase del martes, perdón, o miércoles, creo que nosotros tenemos miércoles, les indico una fecha para entregar. ¿Por qué? Ustedes ya verán cómo les fue con la unidad 1. Dice que tienen hasta hoy para el taller número 1. Y tengo 15 entregados de 24. Para el taller número 2, les puse fecha 29 de octubre, o sea, hasta el domingo. Por eso todavía no les voy a dar fecha para la unidad 3. El taller 2 únicamente lo han entregado 2 personas de 24, entonces deben estar ahí en proceso. Este fin de semana lo harán, supongo. Entonces, por eso no les voy a dar aún fecha para la unidad 3, pero supongo que va a quedar para el otro fin de semana. ¿Listo? ¿Lo pueden ir adelantando? Sí. ¿Ya tienen las bases? Sí. ¿Listo? Entonces, es decisión de ustedes si quieren ir adelantando el trabajo o si desean esperar al último momento y entregar pues sobre el tiempo. Bueno, voy a llamar a asistencia. Voy a llamar a asistencia. Recuerden, si están presentes, decir presente. Si no tienen micrófono, escribir en el chat presente, que seguramente alguien de sus compañeros nos dirá, profe, si está esta persona o no está esta persona. ¿Listo? Y 8. Nosotros tuvimos clase de 8 a 10. Listo. Listo, voy a empezar a llamar a asistencia. Por favor, me confirman si se encuentran o no. Diana Catalina Aconcha. Presente. Edwin Albarracín. Presente. Seger Bejarano. Y me confirma. Creo que Seger dijo que tenía que salir. Toca revisar rápidamente. Sí, a las 9 dijo, tengo que retirarme. Dejémoslo marquito. Catherine Cardona. Creo que Catherine fue la que me mencionó que tenía que salir. María Estela Carvajal. Presente. Mónica Trujillo. Presente. Cristian Gaitán. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Yo a alguien de aquí le tengo que responder algo, pero se me ha olvidado. Que me preguntó una fórmula en específica. Después reviso. Hoy reviso. Cristian presente, ¿verdad? Camila Góngora. Camila Góngora. Ana María González. Ana María González. Francis Hernández.
Sergio Hernández. No está. Sergio Hernández. Sergio Daniel Hernández Alarcón. David Lancheros. Presente. Ramiro Laverde. Presente, profe. María León. María Carolina León. Presente, profe. Gracias. Juan Alberto López. Marjuris Luque. Marjuris Luque. Juli Paola Martínez. Juli Paola Martínez. Laura Medina. Laura Medina. Viviana Ortiz. Presente. Gracias. Juan Ospina. Presente. Flor María Parra. Flor María Parra. María Nelcy Ramírez. Presente, profe. Gracias. Camila Andrés Ruiz. Gracias. Y Deyanira Tequia. Deyanira Tequia. No está. Ok. Listo. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Espero que estén bien. Hoy tuvimos una baja afluencia de estudiantes. Seguramente tenían reuniones y demás. No los culpo. Supongo que el fin de semana es cuando más se mueve el restaurante y sus asociados. Entonces, pues bueno, supongo que por eso. Entonces, hoy les dejo en la noche la grabación del YouTube para que tengan acceso a la clase. Para los que no lo van a ingresar, les avisen, les mencionen que van a tener directamente el video para que revisen las temáticas y ya puedan resolver la unidad 3. Todavía no tenemos fecha, pero ya pueden ir resolviéndola o mirando cómo se resuelve. ¿Listo? Yo creo que le voy a subir un poquito de nivel al curso. Yo sé y me parece que creo que todos los que están acá tienen un nivel básico ya establecido. Entonces me gustaría avanzar más con un intermedio casi que avanzado para que no se torne como tan aburrida la clase. Porque ustedes ya saben filtros, porque ustedes ya saben fórmulas. Entonces no tiene sentido que de pronto yo los aburra dictándoles algo que ya tienen en sus habilidades. ¿Listo? Entonces voy a tratar de ir un poco más rápido y en unas actividades un poco más complejas. ¿Les parece? Listo, profe. Profe, ¿tú me podrías ayudar? Es que estoy tratando de hacer el promedio de notas finales aprobatorias. Ese o sea, ¿cómo se saca? Es un contar, sí. Ah, bueno, un promedio sí. Un promedio sí, la nota es mayor a 3,0. Voy a compartir rápidamente. En este caso sería algo así, con esta fórmula. Promedio sí, lo que encuentre en el rango es mayor, en ese caso a 3.0. 3.0. ¿Listo? Ok, listo. En el rango de notas definitivas. ¿Listo? Ok, listo, profe. Vale, no hay problema. Entonces, muchísimas gracias por haber asistido. Nos encontramos la próxima semana, el día miércoles. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Listo, hasta luego, que estén bien.